Perfecto, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias, amigo Darwin, por tu oración y por echarme al agua. No tenía mucha ganas de que fuera tan conocido, pero creo que si vamos a hablar de cultura, quizá una de las cosas que más nos representa culturalmente es celebrar los cumpleaños. Así que muchas gracias por su oración. Y quiero partir presentándome, al igual que muchas otras personas que son parte de esta iglesia, también soy parte del equipo del staff de Fe y Trabajo. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad. Perdón, ¿eso no es un aviso publicitario? Que está extendido. Perdón. Ya, ahí sí creo que sí. Siempre pasa algo en estas circunstancias. Claro, no quiero dejar pasar esta oportunidad para poder decirles que siempre estamos promocionando distintas actividades como equipo de Fe y Trabajo. Y hace algunas semanas atrás tuvimos un taller de coaching laboral. Espero que algunos de ustedes hayan podido participar, donde básicamente tuvimos una persona especialista que nos enseñó a poder tener un buen currículum y poder afrontar ciertas entrevistas laborales. ¿Y cuál es el punto de esto? Es que nos interesa mucho, como Fe y Trabajo, poder aterrizar todos los aspectos de nuestra fe, todos los aspectos de los valores del reino en nuestro mundo laboral. Así que dejo el aviso para que estén todos atentos a las distintas actividades que puedan ir surgiendo con Fe y Trabajo. Y por lo demás, muy contento de poder estar acá, poder hablar acerca de este gran tema que hemos tenido este último tiempo, acerca de cómo somos embajadores de Dios en este plano, ¿cierto?, que es tan desafiante, y ser representantes de Él. Perfecto, esto sí funcionó. Quiero que partamos haciendo un resumen de algunos elementos que hemos visto anteriormente, que por supuesto nos van a ayudar a que se entienda de mejor manera lo que les quiero transmitir el día de hoy. Y espero que lo recuerden. Número 1, somos todos embajadores de Cristo. Y acá recordamos las palabras de Pablo a la iglesia de Corintios, que un poco adopta esta identidad de embajador de Cristo. Por lo tanto, todos nosotros acá presentes somos embajadores. Segundo elemento que estudiamos fue acerca de la zona de influencia. Todos tenemos una zona de influencia. Y esa zona de influencia es el lugar donde te conocen, es el lugar donde más pasas tiempo, es el lugar donde tu opinión se escucha. Así que todos tenemos una zona de influencia. Y el tercer punto que quisiera que recordáramos, que esta suerte de triada, donde vimos 3 elementos que eran importantes para poder ser buenos embajadores de Cristo. Y el número 1 de ellos es la identidad. Y cuando hablamos de identidad, nos referimos a lo que somos. Y lo que somos debe estar fuertemente arraigados en Cristo. El segundo elemento que revisamos fue la cosmovisión. Y la cosmovisión tiene que ver de cómo entendemos la realidad que nos rodea. Y esto suena mucho a cultura. Cómo nos rodeamos con nuestro entorno tiene que ver con cultura. Y el tercer elemento que vimos fue la representatividad, y esto tiene que ver cómo nos comportamos, son todas nuestras acciones. Y aquí, por supuesto, aparecen las 6 M's, que son estas acciones que hemos estado revisando, ¿cierto?, en este ciclo. Hablamos de cómo moldear, cómo tener un carácter de Cristo, hablamos acerca de un trabajo de excelencia, últimamente escuchamos hablar acerca de la verdad y la justicia, y el día de hoy vamos a hablar de cultura. Y para partir, viene de cajón la siguiente pregunta, que para mí es súper importante, es ¿qué es lo que entendemos por cultura? Así que les quiero hacer esta pregunta: ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra cultura? ¿Ya? Y para eso lo que quiero hacer es que puedan pinchar ese QR y puedan responder esta pregunta en 1 o 2 palabras. ¿Ya? Y las vamos a proyectar en la pantalla. Así que tienen... A ver si puedo... Mira, alguien ya respondió. Tienen 1 minuto para poner cuál es la palabra que se les viene a la cabeza cuando hablamos de cultura. Ok. Gracias. Esto no es tan fácil. Ahí está el QR. Ya, ahora sí voy a volver a la otra presentación. Ya, ahí está.
Ya, genial. Ya están apareciendo algunas palabras. Me gusta, aparece fiestas patrias, aparece costumbres, aparece la cueca, aparece el arte. Y me encanta que hayan tantas palabras porque creo que esto también habla acerca de qué es lo que entendemos por cultura y cuáles son aquellas cosas diferenciadoras que hablan de cultura. ¿Ya? Muchas gracias por este ejercicio. Voy a volver acá. Ya está. Por lo demás, creo que todas las respuestas son correctas y son buenas porque cuando definimos cultura, la verdad es que no es tan fácil. De hecho, estuve estudiando y revisando algunas definiciones de cultura y se puede apreciar que hoy día no existe, ¿cierto?, una definición tan clara de qué es la cultura, porque es como todo lo que nos rodea, pero a la vez como que no es nada, es como algo ambiguo. Entonces, para que nos ayude, traje dos definiciones de cultura, que la primera de ellas es de un señor que se llama Mark Green, que dice lo siguiente: la cultura son las creencias, valores y principios que dan forma a la acción, seamos conscientes de ellos o no. Y acá quiero que conectemos esta definición con la idea de la identidad. Parece que la identidad se construye a partir de nuestras creencias, a partir de nuestros valores y nuestros principios. Y esos son los elementos que me van a ir determinando mi actuar, mi interacción con la cultura. Existe otra definición que me parece interesante también, que es de Dan Strange, y aquí les pediría que no lo confundan con el Doctor Strange, que ese es de una película, este es otra persona, que la definición dice así: la cultura es el conjunto de historias que nos contamos para hablar sobre el significado del mundo. Y parece que esta definición lleva un poco más allá a la definición de cultura, porque parece que todos los elementos de la cultura, todas las historias que están en la cultura, nos intentan comunicar o transmitir algo, ¿cierto? Y eso pueden ser valores, principios, o pueden ser cosas que estén bien o cosas que estén mal. Entonces quiero que a partir de estas dos definiciones hagamos pasar al limpio al menos 4 elementos que nos ayuden hoy a tener una definición de cultura para los efectos, ¿cierto?, de esta presentación. Número 1, la cultura siempre va a comunicar un significado y va a tener un sentido, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que nosotros consumimos, de fondo hay un sentido y hay un significado. En segundo lugar, la cultura no es mala per se. En la cultura podemos encontrar cosas positivas, cosas malas, cosas neutras, como por ejemplo en la encuesta que hicimos apareció el folclore, apareció la comida, la cueca. Sin duda son elementos positivos de la cultura, pero pueden haber elementos que son nocivos de la cultura también. El tercer punto, como bien comentamos antes, la cultura es un conjunto de historias. Parece que todo lo que está a nuestro alrededor, películas, historias, el trabajo, todo cuenta una historia. Y todo de fondo, siempre detrás de una historia aparecen estos conceptos de valores y principios. Y el punto número 4 es que cada uno de nosotros consumimos cultura, pero también creamos cultura. Por lo tanto, se da esta relación o esta interacción de cómo a través de nuestras acciones moldeamos cultura, pero de alguna manera también somos permeados por la cultura. Y con esta definición de cultura, quiero que revisemos algunos ejemplos de cómo se ve esto, cultura en la vida real. Y por eso les traje este relato cultural que para mí es como uno de los más emblemáticos, que es el famoso gol de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 a Inglaterra. Y es interesante porque este gol es un gol que hace Diego, pero lo hace con la mano. Y parece que esto viene a institucionalizar esta frase que el fin justifica los medios. Y creo que quizás como cultura latinoamericana nos moldea que da lo mismo cómo consigamos el objetivo, lo importante es conseguirlo. Y si eso aplica a la pillería, a la trampa, creo que esto es cultura. Otro ejemplo de cultura que traje es la ley del mínimo esfuerzo. Hace algunas semanas Mike nos comentó que él tomaba la calculadora, ¿cierto? Y la configuraba para saber cuál era la nota que necesitaba para poder sacarse el 4, el 3,95. ¿Y qué es lo que nos cuenta esta historia? ¿Qué es lo que nos cuenta esta cultura? Parece que quemarse las pestañas trabajando, esforzándonos, estudiando, da un poco lo mismo si en realidad a fin de mes igual me van a pagar el sueldo o igual voy a pasar el ramo, pero con el 4.
Otra historia. La noticia dice, Congreso rechaza ley antipitutos. ¿Qué nos cuenta esto? Parece que no importa cuánto sé, cuán calificado estoy, sino parece que más bien importa cuáles son mis amigos. Y ahí aparece el amiguismo. Y si llevamos esto un poco más allá, pareciera ser que esto también nos invita a pensar que cuando pensamos en el colegio de nuestros hijos, pensamos en un buen colegio, pero quizás no necesariamente pensamos en un buen colegio por el buen currículum, por la calidad de la educación, sino más bien por las relaciones que pueden tener nuestros hijos, para que en algún futuro, ¿cierto?, puedan ayudarlo a desarrollarse. Otro ejemplo de cultura, la cultura de consumo. Y esta es brutal, porque parece ser que en la medida que más consumo, en la medida que más compro, estos elementos que compro terminan determinando quién soy. Y es por eso que nos vamos a tomar el café a esta cafetería así súper elegante, súper verde, que es súper caro y el café quizás no es tan bueno. No quise decir nombre. Y nada, y también creo que otro ejemplo de cultura es estar ahí en la fila del Apple Store haciendo, ¿cierto?, la espera para comprarte el último iPhone, aunque no lo necesites, y ahí nos mentimos a nosotros mismos, porque nos decimos, oye, si en realidad me lo merezco, si para eso trabajo. Y ahí nos compramos el último iPhone. Y como les dije anteriormente, parece que la cultura no necesariamente son estos elementos nocivos de la cultura, sino hay elementos que son positivos de la cultura. Y me parece interesante este ejemplo de cómo parece ser que en Chile somos especialistas en levantarnos de desastres naturales. Nosotros tenemos el terremoto más fuerte registrado de la historia, que es el terremoto de Valdivia. Tenemos tsunamis, tenemos volcanes, y la verdad es que como cultura parece que siempre nos levantamos y construimos y salimos adelante a pesar de todos estos elementos negativos. Podría seguir con las historias culturales. Sin ir más lejos, hace un par de días, ¿cierto?, había mucha gente disfrazada, Halloween y la cosa, y creo que eso también son ejemplos culturales. Y detrás de eso siempre hay historia, hay valores, hay principios. Pero quiero que se queden con lo siguiente. Recuerden que estas historias son las que moldean la cultura y se convierten en nuestro sistema de creencias. Parece que lo que creemos y nuestra identidad se cruza un poco con la cultura y las cosas que consumimos. Y habiendo dicho eso, la pregunta que viene a continuación es la siguiente. ¿Cómo interactuamos con la cultura? Bueno, históricamente la iglesia evangélica ha tenido como dos posiciones clásicas y quizás antagonistas. La número uno de ellas, nos aislamos como iglesia. Y es como si nos fuéramos a vivir una burbuja y mientras menos interactuamos con el mundo, es mucho mejor. Nos quedamos en la casa, acostaditos, nadie me conoce en el trabajo porque parece que me contamino si es que me relaciono, ¿cierto?, con el trabajo, con mi entorno. Y la otra postura clásica es la extrema, que nos diluimos en el mundo y somos tan iguales a ellos, hablamos el mismo código, mismo idioma y no nos diferenciamos y somos igual que ellos. Entonces la pregunta que viene a continuación es, parece que se vuelve súper difícil calibrar y saber ubicarnos adecuadamente en el lugar que nos corresponde estar. Y creo yo que la solución o la respuesta no es ni aislarse en una burbuja, ni diluirse, que nos perdemos allí. Entonces volvemos a esta pregunta, ¿cuál es la manera correcta de relacionarnos? Entonces, para nuevamente poder responder esta pregunta, quiero que revisemos una historia del pueblo de Israel en el periodo que fueron conquistados y llevados en cautiverio por Babilonia. Y podríamos preguntarnos por qué fueron llevados a cautiverio, y básicamente porque el pueblo de Dios había fallado persistentemente en guardar la relación de pacto con Dios, y es a causa de esto que Dios viene a ejecutar su justicia y utiliza una civilización pagana como Babilonia para traer corrección y traer castigo a Judá. ¿Y quién era Babilonia? Podríamos decir que era la superpotencia del mundo conocido.
Y lo interesante de esta civilización babilonia, que no solamente conquistaba a través de la fuerza militar, sino también a través de la absorción cultural, ¿ya? Y ese punto es importante. Pero lo primero que quiero que revisemos, antes de entrar, ¿cierto?, en este relato, quiero que entremos a revisar una carta que le envían a las personas que van a estar esclavas en Babilonia. Esta es una carta que escribe el profeta Jeremías a las personas que están llevadas, ¿cierto?, cautivas. Y leamos la carta. Dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense. No disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Es súper interesante poder apreciar esta carta, primero en que Jeremías los invita a ellos a vivir una esclavitud, en mi opinión, a lo menos de una manera especial. Porque la invitación que hace Jeremías no es desde la resistencia violenta, no es a resistirse desde esta esclavitud. Y nuevamente, quiero poner el énfasis que debemos recordar que un poco la estrategia de Babilonia era esta conquista cultural, esta asimilación cultural. ¿Y qué es lo que les dice Dios? Al contrario, dice: establezcanse en Babilonia y apropien estos valores, desarróllense, cásense, multiplíquense, y viene a ser como una subcultura. Es como que el pueblo judío, viviendo en Babilonia, estaba construyendo una subcultura para permear, ¿cierto?, a la cultura babilonia. Y en este contexto quiero destacar a lo menos 5 elementos que pueden ser importantes de esta carta recomendación. Primero les dice: construyan casas. Y esto quiere decir: no intenten huir, establezcanse en ese lugar. Segundo, planifiquen para el largo plazo. Esto significa: echen raíces, quédense. El tercero, planten huertos para que puedan comer. Y esto me da la impresión de que está asociado a cómo los talentos de ellos y sus profesiones debían seguir ejerciéndolo para que puedan tener sustento. El número 4 dice: cásense, multiplíquense. Y me parece que esto está asociado a cómo la necesidad de ir echando raíces profundas y asegurar su continuidad en ese estado de Babilonia. Y el punto 5, que me parece uno de los más importantes, les dice: trabajen por la paz y la prosperidad. Y aquí aparece este concepto que trasciende, que es un poco más importante de quizás lo que entendemos nosotros por paz, y es este shalom de Dios. Y el shalom de Dios es mucho más que la ausencia de guerras, sino más bien habla de la integridad, plenitud, habla de un bienestar transversal. Y es interesante cómo esta recomendación apunta a la manera en que Dios quiere que funcione el mundo. Dios quiere que funcione de esa manera el pueblo de Dios en Israel. Por lo tanto, en otras palabras, lo que le está diciendo Jeremías, les dice: no se aíslen, no se diluyan, sean agentes de paz en Babilonia. Ayúdenla a florecer para que ustedes también puedan florecer. Y teniendo en la mente, ¿cierto?, esta carta de recomendación, quiero que pasemos a revisar las personas que recibieron esta carta. Y las personas que recibieron esta carta, ¿cierto?, fue el pueblo de Israel, pero particularmente vamos a revisar la historia de Daniel. Bueno, de esta historia tuvimos un pequeño preview la semana pasada con el pastor Jorge. Hoy la idea es que la expandamos un poco más, pero a la luz de esta interacción cultural. Entonces vamos a hacer la siguiente lectura. Y esta lectura muy pequeñita la voy a leer acá atrás, ¿ya? Dice así: luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio,
y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. 5. El rey le asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Bueno, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Verso 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Y finalmente el 15 dice, al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. A Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Y 18. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real y cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Leímos casi por completo el capítulo 1 de Daniel. Y quiero que nuevamente puedan recordar el estado en que se encontraban. Recuerden que la experiencia de aquellas personas que fueron desarraigadas de su nación, estaban siendo desarraigadas de sus costumbres y estaban siendo esclavos en Babilonia. Recuerden que Babilonia, su estrategia era esta absorción cultural, ¿cierto? Porque tomaron a las personas, a los nobles, a las personas más importantes para ir a formarlas a Babilonia. Entonces quiero que destaquemos algunos elementos que nos importan, ¿cierto?, de esta historia. El número 1 de ellos, Daniel y sus compañeros fueron seleccionados para recibir una educación de 3 años en la Universidad de Babilonia. Y este aprendizaje, ¿cierto?, incluía aprender de todas las ramas del saber. También incluía aprender el idioma y la literatura babilonia. Y esto también como que los calificaba para, una vez que egresaran de la universidad, estuvieran aptos para asumir algún cargo en su administración. ¿Y qué es lo que vemos? Parece que ellos aceptaron esta instrucción en el conocimiento, idioma y literatura babilónica, y me parece que esto muestra una disposición, primero, a aprender y segundo, a adaptarse a ciertos aspectos de la cultura dominante, pero reconociendo que adquirir conocimientos y habilidades era necesario para poder como operar en ese contexto. Y también vemos que no se aislaron en la educación, sino que interactuaron con la educación y se fueron a aprender a la educación. Entonces vemos cómo aceptaron de alguna forma formarse en esas circunstancias. El segundo aspecto de la historia que acabamos de leer es el siguiente: cambian sus nombres. Vemos cómo el cambio de nombres que se ven expuestos estos jóvenes, bueno, Daniel fue llamado Baltasar y parece ser que ellos aceptaron este cambio de nombres, aunque evidentemente los nombres que le pusieron estos babilonios tenían connotaciones paganas. Todos los nombres que pusieron estaban asociados a sus dioses paganos. Pero vemos que Daniel ni sus amigos como que tampoco se niegan tanto o ponen tanta resistencia a tomar estos nombres que les proponen. Entonces, en mi opinión, esto sugiere algunos aspectos que transan como en sus aspectos más externos. Pero parece que en realidad de fondo no están transando su identidad. O sea, acepto que me llames de cierta manera, pero lo que
parece que ahí en el fondo del asunto es que en realidad ellos siguen estando firmes en su identidad, que estaba sustentada, por supuesto, en la ley de Jehová, en la Torá. Y el tercer punto que quiero destacar es el siguiente. La tercera implicancia de esta asimilación cultural es que querían alimentar a los jóvenes con la comida y el vino del rey, ¿ya? Y según el relato, parece ser que esta es la primera vez que el texto nos dice que se negaron. Y ahí aparece Daniel, ¿cierto?, proponiéndose en su corazón no contaminarse. Consumir estos alimentos no era quizás una cuestión solamente dietética y quizás aparentemente podrían haber implicado dos cosas. La número uno, que estos alimentos, ¿cierto?, habían sido ofrecidos a dioses paganos y por lo tanto podían contaminarse, por un lado. Y lo segundo, que también es una alternativa muy grande, que en realidad en la ley levítica estaba establecido que ciertos alimentos no podían consumir. Pero mi punto es que más allá de la negación de comer la comida del rey, creo que queda en evidencia la fuerte convicción de que este era el límite que los jóvenes no estaban dispuestos a transar. Parece que transaron en entrar a la universidad y aprender, transaron en sus nombres, pero la comida no estaban dispuestos a transarlas. Creo que su acción sin duda fue una rebelión abierta y fue una resistencia pacífica y una afirmación, creo, inquebrantable de la identidad de Dios que ellos tenían. Y recuerden, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de lo relevante que es que nosotros tengamos una identidad puesta en los valores de Cristo. Y este fue el punto donde trazaron una línea que no estaban dispuestos a ceder. Revisemos algunos resultados, ¿cierto?, de este periodo de instrucción. Recordemos que estaban esclavos en Babilonia, Daniel y sus amigos, más otras personas, y lo que nos muestra el texto es que comparativamente, si comparamos Daniel y sus amigos con el resto de personas, ellos fueron encontrados más saludables y más nutridos. La segunda dice que el texto, que Dios les dio aptitud excepcional para comprender y aprender toda esta ciencia, toda esta literatura. Y la verdad es que me llama mucho la atención que parece que el texto no plantea esta dicotomía entre ir a asistir a la Universidad de Babilonia, aprender el lenguaje en el Instituto de Lenguas Caldeas, con reconocer que proviene de Dios todo ese conocimiento. Hay elementos que ellos aprendieron en Babilonia que fueron dados por Dios también. Y el tercer elemento es que Daniel y sus amigos, podemos apreciarlo, que en realidad no solo buscaron no vivir como esclavos, no era solamente sobrevivir. En un contexto de esclavitud era muy probable que solamente querían sobrevivir, sino más bien vemos cómo prosperaron y llegaron a ocupar posiciones de influencia en la corte del rey. De hecho, y recuerden que este imperio era el imperio más importante y más conocido del momento de la época. Esta experiencia, creo yo, que es un testimonio de cómo es posible moldear la cultura desde adentro, sin comprometer la identidad, sino, como dice Jeremías, siendo agentes de paz, de bienestar. Y también creo que es una historia de cómo moldear e interactuar con la cultura sin aislarnos y sin diluirnos, sino manteniendo una convicción. Y quisiera que tuviéramos este ejemplo en la retina y también quisiera que conectemos con la historia personal de una de las participantes de esta comunidad que nos viene a contar acerca de su testimonio y cómo conecta su historia y cómo conecta lo que ella hace a través de esta historia, ¿cierto?, que hemos estado hablando acerca de la identidad y acerca de cómo impactamos y hacemos florecer al mundo. Así que, mientras que pasamos el video desde atrás, invito a pasar a Natalia. Las clases de resolución de problemas lo que hacen es formamos grupos aleatorios y a los estudiantes los enfrentamos a desafíos o problemas matemáticos no rutinarios y para que los resuelvan en grupo. Esto siempre es con el fin de que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Creemos súper importante que en la enseñanza superior también ellos desarrollen la habilidad de comunicarse, de pensar críticamente, de resolver problemas, de ser creativos. En mi caso, me ha ayudado bastante a mejorar mis habilidades en matemáticas, ya que
Generalmente uno tiende a estar trabajando en equipo, a ir pensando en conjunto las respuestas. Sinceramente, la iniciativa me ha parecido muy buena porque conocer distintos puntos de vista sobre cómo resolver un ejercicio me ha abierto la mente. Yo creo que esta iniciativa se debería implementar más. Bien, muchas gracias Nati por estar con nosotros, por favor, denle un aplauso. Muchas gracias por estar sentada acá, como en el living de la casa. Sí, muy emocionante estar acá. Estaba muy tranquila y ahora me puse un poquito nerviosa, pero es lo normal. No, no pasa nada. Mira, te voy a hacer algunas preguntas y vayamos conectando tu historia con lo que hemos estado revisando. Y la primera pregunta dice así. Así como el lugar de influencia de Daniel fue Babilonia, coméntanos, ¿cuál es tu lugar de influencia principal? Yo trabajo en la Universidad de Chile para 2 centros de investigación, el Centro de Modelamiento Matemático, que se llama CMM, y el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Y principalmente trabajo en un proyecto que se llama ARPA, es Activando la Resolución de Problemas en la Aula, y lo que nosotros queremos hacer es entregar ciertos cursos, talleres, diplomados a los profesores, que lo que hacen es que tratan de promover el aprendizaje activo de los estudiantes en las aulas. Yo específicamente, ¿qué es lo que hago? Bueno, ustedes vieron ahí un video, algunos semestres doy clases en la universidad. Los 2 estudiantes que aparecieron ahí aprobaron con nota 7 en el curso, por hablar en el videíto. Y otras cosas que estoy haciendo actualmente es coordinar un diplomado y además para profesores de un instituto profesional. Trabajo muy en el área de instituto profesional, educación superior y enseñanza media. Y además dedico un tiempecito también a la investigación en educación matemática. Mi área también es matemática. Haces mucho más que solo cantar. Me gusta mucho tu historia en la universidad. Sí. Cantar es como mi hobby. Bien, entendiendo, ¿cierto?, esta relación donde todos nosotros, desde nuestro espacio de influencia, estamos interactuando, ¿cierto?, con la cultura, me gustaría que nos comentaras cómo desde tu trabajo, ¿cierto?, estás impactando o moldeando la cultura y qué dificultades quizás te has encontrado en esa interacción. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que se coloquen ahí cuando estaban. Algunos a lo mejor, lolitos, están en el liceo, en el colegio o en la universidad, pero hay otros que ya salimos hace rato de la universidad o del colegio. Entonces les quiero proponer que piensen en alguna típica, habitual clase de matemáticas. ¿Cómo era? Me imagino pasando adelante a hacer la ecuación y equivocándome. Y si siguen pifiando, les voy a preguntar cuánto es 8 por 4. Qué miedo. Las clases en general de matemática, decir que yo trabajo en un proyecto para que el aprendizaje en el aula sea activo. Es en matemática, pero también está lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Ya? Trabajamos en diferentes asignaturas y en diferentes niveles. Y en particular, que yo tengo corazoncito matemático, pasa que nosotros cuando trabajamos con los profesores, nosotros hacemos talleres o cursos para los profesores, queremos que ellos aprendan una forma distinta de poder enseñar la matemática o hacer clases en las diferentes asignaturas. Entonces, si uno se imagina esta clase tradicional, comúnmente yo cuando me acuerdo era pasar el contenido, un profesor que te llenaba la pizarra, ¿cierto? Sí. Con contenido, con ejercicio. Después uno hacía muchos ejercicios, yo de repente hasta competía en la sala por quién terminaba primero. Y entonces era muy individualista, centrada mucho en los contenidos y además el rol del profesor casi siempre es como este profesor que lo sabe todo, el profesor que es como el que tiene todas las respuestas, es como el capo, ¿ya? Y lo que nosotros tratamos de hacer es que en las aulas haya otras ideas fundamentales. Una de las ideas fundamentales es la colaboración, que los estudiantes aprendan a colaborar, aprendan a transmitir su idea, aprendan a escucharse y a llegar a acuerdos. Esa es en contraposición como al individualismo.
Lo otro es no solamente aprender contenidos, como unas veces uno siente que el estudiante es como un receptor de toda la información y la materia que te le puede dar el profesor. Pero nosotros creemos que es mucho más que eso, es decir, el desarrollo de habilidades de los estudiantes, por ejemplo, escuchar, opinar, pararse frente a la gente y comunicarse, resolver problemas y desafíos es muy importante. Entonces, otra cosa que nosotros queremos transmitir es la resolución de desafíos en conjunto. Sí. Y por último, es que el rol de los estudiantes sea mucho más activo. Comúnmente el estudiante, o en la época antigua igual, o uno como que ojalá la sala tuviéramos todos calladitos, nadie se moviera y todos escuchando al profesor, ¿cierto? Pero nosotros queremos una sala donde el estudiante es más protagonista y para eso tiene que moverse, tiene que hablar, tiene que discutir con sus pares. Entonces es un cambio como de cultura del aula. Y en concreto, en resumen, lo que nosotros hacemos como proyecto, el proyecto que yo trabajo, trabajamos con los profesores de diferentes áreas y de diferentes niveles, y además de trabajar con ellos trabajan con estudiantes, que pueden ser niños, jóvenes, preescolares, y trabajan con estudiantes que nosotros queremos que esos estudiantes aprendan a escuchar, aprendan a comunicarse, aprendan a resolver desafíos, aprendan a colaborar, ¿ya? Y eso es cambiar cultura del aula. Y así esa cultura que cambia en el aula, también nosotros creemos que cambia la cultura de otros lugares. Es decir, los estudiantes de hoy día de los colegios van a ser los próximos trabajadores o los que estén en esta comunidad. Entonces, cambiando también la cultura del aula influencia a otras culturas también, o a otros lugares. Muchas gracias. ¿Y alguna dificultad que te hayas encontrado en ese ejercicio? Sí, bueno, hace años atrás tuve que hacer un taller para profesores de matemática en un instituto profesional en Talcahuano. Como yo soy de Talcahuano, Concepción, me mandaron para allá. Y ya yo había preparado súper bien ese taller. Era un taller de 1 año, era la primera sesión. Yo la había planificado mucho, la preparé súper bien. Yo estaba así, no, estoy lista, todos los materiales, todo lo que tenía que hacer. Y cuando llegué a Talcahuano, hice la sesión con los profesores, eran como alrededor de 20 profesores. Y le empezó a contar lo que nosotros queremos, que ustedes hagan clases donde los estudiantes trabajan en grupo, donde los estudiantes resuelven desafíos, que ustedes sean mediadores, pero que ustedes pierdan protagonismo, y les vamos a grabar sus clases, porque queremos grabarles sus clases para que después tengamos retroalimentaciones entre pares y bla, bla, bla. Y empezaron, yo no estoy de acuerdo con la grabación. Yo no estoy de acuerdo con cambiar mi estrategia. Yo ya llevo muchos años aquí haciendo estas cosas. Yo ya lo sé todo. Y yo en ese momento estaba muy nerviosa tratando de calmar las aguas. Y pasó que a la segunda sesión, de los alrededor de 20 que tenía la mitad. Tenía 10. Yo me sentía muy fracasada, como muy triste por la situación, porque era un taller que estábamos preparando mucho, lo hacíamos con mucho cariño. Además era un piloto, porque después de esas 4 sedes iban a venir muchas sedes más de la institución. Pero ¿saben qué? A pesar de eso, aprendí una cosa que me recordé algo bien importante, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y yo creo que me había preparado súper bien en cuanto a preparar la clase, o el taller para los profes, pero no me había preparado en algo súper fundamental, que era haber presentado todo este taller y todo este trabajo a Dios. Es decir, a veces nosotros como que hacemos las cosas tan mecánicamente y tenemos experiencia en lo que hacemos y trabajamos, pero realmente estas cosas, aunque sean una sesión, una clase, aunque sea algo muy chiquitito, yo creo que es súper importante presentar a Dios, orar al Señor de lo que nosotros estamos haciendo. Y lo otro, que gracias a Dios creo que fue algo bien importante, que en general Dios me da bastante paz y tranquilidad, y yo después seguí las sesiones con estos 10 profesores y fueron súper buenas. Es decir, ellos se mantuvieron fieles, comprometidos a esta propuesta, implementaron sus clases, después a fin de año hasta me llevaron a comer un asado en una casa. Esa fue la mejor recompensa que me pudieran dar, por eso es buena para comer. Entonces, y lo otro, que de esos profesores también salieron algunos que fueron líderes de otros profesores. Entonces eso también es súper importante, porque el valor de esas personas, que ya era la mitad de lo que empezaron, pero de ese grupo que sí quería cambiar el aula, sí quería transformar esta cultura,
De ahí salieron personas súper valiosas que después empezaron a liderar a otros profesores o a otras personas. Entonces, al final, fue una experiencia bien bonita. Muchas gracias por comentarnos tu historia. Como que vemos cómo se vuelve infructuoso el trabajo. Y más cuando uno encontramos, ¿cierto?, esta identidad, lo que queremos hacer, pasan cosas. Veo mucha pasión en lo que tú haces y por eso quisiera conectar con esta otra pregunta que no puedo no hacerla. ¿Cómo llegaste a saber cuál era tu vocación o propósito? Porque creo que escucharte se refleja cómo te gusta tanto y te emociona tanto lo que haces. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, el camino fue bien largo, fueron muchos años. Y yo estudié pedagogía en matemática en la Universidad de Concepción. A mí desde chica me gustaron mucho las matemáticas y yo tenía así ciertos dilemas a qué entrar, pero entré a pedagogía en matemática. Y después de estudiar en la pedagogía en matemática yo me gané un premio y el premio consistía en seguir estudiando, un magíster. Y en ese magíster yo podría entrar a diferentes magísteres dentro de la universidad y en esa época lo que yo veía era como el magíster en educación y el magíster en matemática. Entonces yo encontraba que el magíster en educación no me gustaron tanto los ramos de educación, las metodologías y todo, entonces me tiré por el de matemática y ya ahí fue un desafío porque era bastante diferente a lo que yo había estudiado en pedagogía. Y lo terminé, gracias a Dios, todo bien. Y de repente unos académicos me dijeron, ¿y por qué no estudia el doctorado? Y yo dije, el doctor, no sé, no estaba tan convencida, pero sí me tincó porque a mí me gustaba mucho la disciplina. Dije, ya, vamos al doctorado. Y ahí me vine para Santiago a estudiar el doctorado. Y los primeros 2 años del doctorado fueron, gracias a Dios, pude pasar bien los cursos, los ramos. Primero eran cursos y después era la tesis. Los primeros cursos lo pude pasar bien. Estudiaba mucho, era harto esfuerzo, pero fue bien bonito y pasé todo. Pero empezó la tesis y yo creo que aquí varios me apañan. Y la tesis hacer una tesis ya es otra cosa. Y sobre todo una tesis de doctorado. Y empezó a pasar el tiempo y no podía terminar la tesis y no podía dar frutos en la investigación en matemáticas. Era muy duro. Entonces empezaron a pasar los años y yo veía que no daba fruto en la investigación y me empezaba ya a colocar triste, a desmotivar por esto. Y un día dije, ya, no lo voy a seguir. Yo voy a ir a hablar con mi jefe de tesis, mi director de tesis, y le voy a decir, ¿sabe que yo no puedo seguir acá? Y fui y me dijo, no, tú no puedes dejarlo, tú tienes que seguir y terminarlo, te falta muy poco. Bueno, y en ese momento de crisis, porque yo no daba frutos como en la investigación, pasó que yo en mi corazón o en mi interior empecé a decir, Señor, yo he estudiado mucho, muchos años, sé hartas cosas, tengo hartas cosas que puedo entregar, he pasado por varias experiencias y como que mi oración principal fue, ¿cómo, Señor, todo esto que tengo lo puedo poner al servicio de otros? Y la verdad que yo creo que el Señor, el Espíritu Santo, puso esa oración en mí y yo pasé varios meses orando a Dios por eso, diciéndole, Señor, en esto como que no avanzo, pero aquí todo esto es por algo y tú me puedes mostrar el camino hacia dónde ir y hacia dónde servir con todo lo que yo había estudiado y me había formado. Y empecé a buscar, yo les dije que trabajo en el Centro de Modelamiento Matemático y el doctorado es el Departamento de Ingeniería Matemática y el Departamento de Ingeniería Matemática creó al Centro de Modelamiento Matemático. Entonces yo empecé a buscar dentro del Centro de Modelamiento Matemático alguna área, alguna cosa que yo podía ahí empezar a trabajar, hacer, cómo lo podía aplicar, cómo lo podía entregar, cómo lo conectaba con lo social. Y me encontré con gente de Conce, con gente que había estudiado pedagogía y habían proyectos de educación en el CMM y un día empecé a averiguar y supe de algunos proyectos y fui a tocar la puerta de un académico. Y fui y le dije, quiero saber de su proyecto, yo sé que usted trabaja en educación matemática y bla, bla, bla. Y me empezó a decir todas las ideas de educación o de educación matemática, o la mayoría, no sé si todas,
pero muchas ideas de esto de colaborar, de comunicarse, de aprenderse a escuchar, de que los estudiantes sean más activos en el aula. Me empezó a decir toda esa idea y yo sentí que era como una respuesta de Dios hacia mi vida, porque eran las ideas que también sentía que Dios me estaba mostrando. Y tuve un año participando de ese proyecto sin sueldo, yendo a seminarios, trabajando en algunos talleres, y después ya me quedé trabajando ahí. Y desde ahí que estoy en este proyecto de talleres y cursos para los profesores y con este tipo de trabajo. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros. Por favor, denle un aplauso. Gracias por abrirnos tu corazón. Pienso que tiene mucho valor que tu experiencia hayas podido compartirla para que muchos de los que están acá puedan encontrar inspiración también en lo que haces. Así, solamente agradecerte por estar por el otro lado. Muchas gracias. Bien, un aplauso nuevamente. Y bueno, desde acá quiero un poco retomar la pregunta con la cual iniciamos, ¿cierto?, este espacio de predicación. Dijimos, ¿de qué modo debemos relacionarnos e interactuar con la cultura entonces? Y me atrevo a decir que a la luz del relato de Daniel, a la luz de la carta de recomendación de Jeremías y por supuesto también a la luz de la experiencia, la linda experiencia que nos compartía Nati, con la siguiente declaración: parece que la respuesta es que debemos volvernos, debemos ser relevantes en nuestra cultura y cuidando en todo momento no transgredir lo que somos. Y lo que somos debería estar arraigado en mi identidad en Cristo. Y ahora quisiera que pudiéramos hacer una bajada un poco más a lo práctico y pudiéramos ver algunas preguntas de reflexión que nos ayuden, ¿cierto?, durante la semana a seguir pensando cómo yo interactúo con la cultura y cómo estoy siendo yo de influencia. Y la pregunta número 1 dice así: ¿puedes discernir qué es lo que te contamina? Y quiero que conectemos con los ejemplos culturales que puse en un inicio. ¿Sabes cuáles son esas historias que te estás tragando de la cultura que estás consumiendo? ¿Cierto? La del éxito a cualquier costo, ¿cierto? Armando Maradona haciendo el gol con la pillería. O la historia del mínimo esfuerzo. O quizás que la felicidad va a estar basada en lo que yo compro, en lo que yo consumo. Entonces te invito a que puedas identificar cuáles son esas historias que tú te estás creyendo y que puedas luego revisarlas y ver si están alineados con los valores del reino. Segunda pregunta: ¿en qué extremo del péndulo te ubicas? ¿Se recuerdan? O estás en la burbuja, aislado y en tu trabajo nadie te conoce, o en realidad estás completamente diluido en la cultura y no transas constantemente. Examínate a la luz de esto, a la luz de la historia de Daniel, e identifica dónde estás. Y el tercer punto es cómo puedes, desde tu esfera de influencia, ¿cierto?, esta interacción cultural, contribuir a la paz y al bienestar y al florecimiento de tu entorno. Y creo que conecto mucho con el relato de Nati, cómo parece ser que a través de estas investigaciones, a través de lograr mejores métodos, seguir que la sociedad florezca más en el ámbito de las matemáticas. El llamado al pueblo de Dios es abrirse a que los valores de Jesús den forma a nuestra identidad. Y nuevamente, cuando hablamos de identidad, hablamos de valores, principios, carácter. Y existen dos valores fundamentales, esenciales, que todo hijo de Dios debe tener como máximas. Y estas se dan en un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos de Jesús le dicen: oye Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Dicho de otra manera, para nosotros hoy, en esta semana, la herramienta principal para que podamos formar cultura debiera ser un compromiso total con Dios.
No podemos transar eso. Segundo, un compromiso total con amar a la gente creada a imagen de Dios. Y esto no es otra cosa que buscar el bienestar y el florecimiento de ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos, como dice Jeremías, no solo orar, sino también buscar la paz y el bienestar en tu zona de influencia, en el lugar que Dios te llamó? Tenemos el ejemplo de Nati, pero quiero que tú pienses en tu propio ejemplo y en tu propia zona de influencia. Podemos empezar a orar para pedirle la capacidad a Dios que nos permita ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en todas las cosas que yo hago en mi semana, y pedirle a Dios que me dé la capacidad, ¿cierto?, para ratificar aquellos aspectos que son positivos o aquellos aspectos que debemos cambiar. Una de las cosas que impulsó al pueblo judío a vivir con propósito en periodos de esclavitud era la esperanza de que Dios les había prometido que iban a volver a casa. Había compromiso de Dios en eso. De la misma manera, hoy nosotros también vivimos bajo una cultura predominantemente secular y ajena a los valores del reino. Vivimos una vida que está marcada por el pecado, pero ¿saben? También compartimos la misma esperanza futura que compartía el pueblo de Israel preso en Babilonia. Hoy nosotros vivimos en una cultura, pero tenemos esperanza y tenemos promesa de que Cristo viene por su iglesia. Y Cristo va a instaurar un nuevo orden de cosas y ya no habrá más llanto ni dolor. Debemos vivir con esa esperanza. El motor que nos moviliza debe ser esta esperanza. Es la esperanza que nos impulsa a ser embajadores con una actitud diferente, a volvernos relevantes en nuestras culturas, en nuestros espacios de influencia. Y quiero terminar con las palabras de Mark Green que dicen así: así que debemos buscar maneras de cambiar no solo nuestro propio comportamiento, no solo mostrar amor a los demás, sino a crear sistemas que sean amorosos, cambiando la manera en la que se hacen las cosas y se hacen, ¿cierto?, a nuestro alrededor, en pro de lo bueno y en pro del bien de todos. Y quisiera darte ánimo que puedas empezar a cambiar esta misma semana. Y quizás no vamos a cambiar una cultura gigantesca, sino a través de pequeños detalles, a través de pequeños elementos. Todos nosotros somos llamados a contribuir a esta cultura. Todos nosotros somos luz y somos sal de este mundo. Quisiera que cierren los ojos y me acompañen en esta oración. Padre, te quiero agradecer por tu inmenso amor. Te quiero agradecer, Señor, porque tú nos envías a nuestras culturas, a nuestros espacios de influencia. Te pido que nos des capacidad, Señor, para poder transformar a través de nuestros ejemplos. Te pido, Señor, que pongas convicción en cada una de las personas que están acá, que nuestra identidad debe estar arraigada en ti, Señor. Creemos que tú nos capacitas para esto y te pedimos bendición para cada uno de nuestros entornos laborales, académicos, Señor, y que nos permitas ser relevante, que nos permitas, Señor, que a través de nuestras obras que el mundo te pueda conocer. Te honramos a ti, Señor, y no podemos hacer esto si tú no estás con nosotros. Te pedimos que nos acompañes y que tu bendición sea con nosotros. Amén.